Hola, ¿qué tal? Soy Lalo Bautista de Colima. Hoy les voy a platicar breve y rápidamente sobre la historia y evolución de la ingeniería industrial, todo basado en el libro Conceptos de Organización Industrial del autor Ángel Alonso García. Pues bien, en este libro se menciona que en el siglo XVII nace el concepto de empresa y en esos tiempos era únicamente una relación bilateral entre burgueses y artesanos. Los burgueses ponían el dinero para materia prima, herramientas, etcétera, y los artesanos todo el trabajo, desde el diseño, procesos de fabricación, evidentemente la mano de obra, hasta llegar al producto terminado. Esta relación se sostuvo por años hasta que aparecieron algunos inventos, como el telar mecánico o la máquina de vapor. Ahí el concepto de empresa cambió por uno más ambicioso, denominado la factoría. Con este movimiento había más producción. Sin embargo, surgió la problemática de que había mucha mano de obra poco cualificada y los mismos inventores tuvieron la necesidad de crear modelos organizativos simples, rústicos, sin metodología, con la única finalidad de hacer un parche para que sus inventos fueran viables. De esta manera nacen los primeros pioneros de la ingeniería industrial, como lo es el Sir Richard Arwin, el inventor del telar mecánico que creó el código de disciplina, y Babbage, el inventor de la máquina analítica, que es el precursor de lo que hoy conocemos como computadora, y él publicó obras sobre organización industrial. Viene un hito en el siglo XVIII con Adam Smith. A él se le reconoce como el creador de la división del trabajo, debido a que en su libro La riqueza de las naciones menciona un ejemplo de cómo en una fábrica de alfileres un solo artesano que los hacía dividió su tarea en varias pequeñas. La asignó cada tarea a un operario diferente, de esta manera dividiendo el trabajo y creando con ello más especialización, o más bien la especialización y los tiempos, reducción en tiempo. Entonces el señor Adam Smith es el creador de la división del trabajo. A él hay que agradecerle que existan chalanes. Bueno, ese es comentario mío, ¿verdad? Porque ya divide el trabajo y hay chalanes. Antes lo hacía una sola persona. Brincamos al siglo XIX, otro, otro parteaguas en la ingeniería industrial. Frederick Winslow Taylor. Él se le reconoce como el padre de la ingeniería industrial, ya que entre sus diversas aportaciones está el estudio de tiempos, el estudio de métodos, los incentivos para las primas de productividad y la organización científica del trabajo. Brincamos de ahí al siglo XX. No menciona el año específico, pero a principios del siglo XX, la pareja formada por Frank y Lillian Gilbreth son pioneros de la ergonomía. Ellos inventaron los Derblix. Los Derblix es un conjunto de movimientos en los que se subdivide cualquier actividad laboral. En algunos países son 17, en otros son 18. Más adelante en la materia se va a hablar más acerca de esto. Pero con el estudio de estos movimientos se redujeron tiempos y costos de producción, así como se mejoró la productividad y la salud del trabajador. De ahí le brincamos a 1913 con Charles Sorensen. Muchos le atribuyen la fabricación en cadena a Henry Ford. Sin embargo, el libro menciona que fue Charles Sorensen el creador de este concepto. Él trabajaba en esa fábrica y a él se le ocurrió, ¿por qué en vez de llevar las piezas al carro, por qué no montar el chasis en una tabla con ruedas y mediante poleas jalarlo hacia cada una de las piezas? Así nace la fabricación en cadena, repito, fue Charles Sorensen, no Henry Ford, y de ahí pasamos al año 1920, la década de los 20, 20, 30, con Henry Fayol. A él se le adjudica lo que ahorita conocemos como departamentos en una empresa. Él lo hizo, Henry Fayol, ya que subdividió las operaciones de lo administrativo en una fábrica en 6 grupos, conceptos que más adelante lo vamos a ver en la materia. De 1920 viene Elton Mayo. Él se le conoce como un precursor en la psicología industrial. Hizo unos experimentos en la compañía Western Electric en Hawthorne, perdón, inglés no es bueno, y por financiamiento terminaron en 1927 sus experimentos, pero gracias a ellos se le considera uno de los pioneros en la psicología industrial. Entre los años 1920 y 70 hubo mucho movimiento, mucha revolución
mucha innovación, mejor dicho, con referencia a la producción en masa. Entre los principales desarrollos hubo herramientas y medición de tiempos, depuración de métodos y procesos, metodologías de análisis de valor, el modelo de producción por lotes, primeros conceptos de la psicología industrial, que como repito, Elton Mayo fue uno de los pioneros, y metodologías para la distribución de plantas. Finalmente, después de los 70 y concatenados en la década de los 50, los japoneses son los que dan una aportación muy importante, sobre todo en la era moderna de la ingeniería industrial, aplicando conceptos como el justo a tiempo, el cual significa eliminar los stocks, no haber inventarios. Sin embargo, esto ocasionó una problemática que los mismos japoneses resolvieron introduciendo la técnica del Kanban, que luego lo vamos a ver. Otro aporte importante de los japoneses, específicamente Shigeo Shingo, de Toyota también, se le considera el padre del Smith. El Smith es reducir los tiempos de cambio de maquinaria, anteriormente se hacían días o horas, él lo redujo a un solo dígito, o sea, menos de 10 minutos. También a él se le atribuye la inspección en la fuente, que significa inspeccionar al momento de hacer, lo cual equivale a 0 errores en la producción. Y otro que me parece muy interesante, los Pokayoke, son dispositivos para prevenir errores. Alguna vez me platicaron de eso y mi maestro me dijo, son dispositivos antitontos. Suena curioso, pero es cierto. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, cuando cierras tu auto, ¿qué pasa si dejas las llaves adentro? Anteriormente, pues tenías que ir por un cerrojero o algo así. Actualmente los vehículos no cierran sin que tú gires la llave o en su defecto pongas la alarma. Este es un ejemplo de los Pokayokes. En general, esto es una breve plática sobre la historia y evolución de la ingeniería industrial. Agradezco la atención. Seguimos en contacto una próxima vez. Gracias. Y gracias, me sentí youtuber por 8 minutos. Fue rara, pero agradable esta experiencia. Adiós.